Vamos a continuar nuestra clase sobre Derecho Procesal Civil. En este caso, continuaremos hablando acerca del primer filtro procesal. Esto es la calificación de la demanda. Nosotros hemos tenido ya una introducción sobre ello, ¿verdad? Sí. Sobre la calificación de la demanda, cómo es que esa se practica y se ejecuta. Para poder observar el siguiente video, vamos a mencionar acá un video sobre la calificación de la demanda propiamente, ¿ya? Porque en la calle ya lo vimos, ¿verdad? Sí, sobre las etapas. La etapa de proceso. ¿Cuántas etapas son? 5. 5. ¿Cuál es la primera? Pues de sola. ¿Qué más? ¿Qué más? Historia. Correcto. Decisoria, impugnatoria y... Adelante. Puedes. Bien. Vamos a ver este video y de ahí seguimos un poco. Inadmisible. Vamos a ver desde el punto de vista negativo. ¿Cuándo es inadmisible? ¿Cuándo es improcedente? ¿Y cuándo es imputable? Inadmisible. Vamos a ver desde el punto de vista negativo. ¿Cuándo es inadmisible? ¿Cuándo es improcedente? ¿Y cuándo es imputable? Con tres instituciones, ¿no? A veces se confunde. Algo es inadmisible cuando se puede subsanar. La teoría de la inadmisibilidad implica subsanación. Subsanación. Le falta un requisito y se puede subsanar y no lo declara inadmisible. Requisito de admisibilidad, prevé la ley, ¿no? Aunque muchas veces mi despacho es el plazo. ¿Cuál es el plazo para apelar autos? 3 días. ¿Cuál es el plazo para apelar sentencias? Depende de la vía procedimental. Proceso de conocimiento, 10 días, para apelar su infracción, todo su último 3 días. Depende de la vía procedimental de materia civil. ¿Cuál es el plazo? ¿Es un requisito de admisibilidad o de procedencia? Según nuestro código es un requisito de admisibilidad, pero el problema es se puede subsanar el plazo y yo presento mi apelación de auto de los tiempos libres. Es insuficiente, no se puede subsanar. No debería ser tan así el requisito de admisibilidad, porque eso se puede subsanar. Si no, ¿qué decir de acuerdo? Inadmisible de plano. No puede haber inadmisibilidad de plano, porque la teoría de la inadmisibilidad implica poder subsanar. Pues, porque inadmisible es cuando algo se puede juzgar improcedente. Le falta un requisito, pero no se puede juzgar, ya no se puede subsanar. Pero si no entra al pueblo de asunto, no tiene legitimidad para porque no se estipula el derecho en la relación jurídica sustantiva relacionada con el titular del derecho. Por lo tanto, no tiene legitimidad. La legitimidad tiene que ver con la titularidad del derecho o con la titularidad de la obligación. Simplemente que no se estipula el derecho, no tiene legitimidad para interponer esta ley. En cambio, infundada es, usted se cumple por vía de admisibilidad, de procedencia, vamos a resolver el fondo de la competencia. Pero es fundada o es infundada. Proveer su pretensión, la infundabilidad o fundabilidad viene con la probancia, medio probatorio. Fundada, porque provee su pretensión el demandante, infundada, el demandante no provee su pretensión. Artículo 200 del Código Procesal Civil. Y el demandante no prueba su pretensión, la demanda está infundada. Lo mismo sucede con la reconvención. Este artículo 200 también fue modificado para la ley 29. Porque el texto originario solamente hacía referencia a la demanda, y no hacía referencia a la reconvención. Hoy en día hace referencia tanto a la demanda, tanto a la reconvención. Pero si no está bueno. El artículo 121, precisamente, del Código Procesal Civil establece que en la sentencia el juez debe pronunciarse resolviendo el conflicto de intereses. Ahí viene lo que, pero hay una excepción de algo, ¿no? Lo que se llama sentencia inhibitoria. La sentencia inhibitoria es que no resuelve el fondo de la controversia. Y no es fundada, no es infundada, sino que sale para falta de un requisito de procedibilidad. Validez de la relación jurídica procesal y declara improcedente la demanda. En la sentencia, eso es inadmisible o del procedente debe ser al momento de calificar la demanda. Y para eso también de repente se le pasa al momento del saneamiento procesal.
Pero en la sentencia, la regla es que debe declararse o resolverse sobre el trámite de la controversia. Muy excepcional, ¿no? Que es esto de la sentencia individual. Sin embargo, y eso tendría que marcar problemas sobre las sentencias individuales también. Si yo declaro improcedente la demanda, ¿causa cosa juzgada? No. Pero sí sin juzgada, sí hay cosa juzgada. Porque tiene que pues, la resuelve por qué. Hay muchos casos que en la sentencia, en la parte considerativa, el juez compensa los acusatorio, valora los acusatorio de ambas partes. Pero al final dice improcedente la demanda. Pero señor, pero usted está valorando, no era improcedente, o es infundada o es fundada, porque usted está compulsando la vía acusatoria, valorando la vía acusatoria, y en virtud de esta valoración, ha emitido una decisión motivando la decisión. Pero pues también dice en la parte decisoria es improcedente. De tal manera que el que perdió, el demandado, vuelve a demandar. Hay cosas juzgadas, ¿no? Y el demandado, ¿no? El demandado que fue, ¿no? En el proceso anterior también se nos ordenó por decisión de cosas juzgadas. Pero no hay cosas juzgadas, porque es una tendencia militar. Esto genera problemas para la terminología. ¿Bien? Entonces, acá, la respuesta de la número 1 es la B. 2. ¿Qué afirmación corresponde a los principios del título preliminar? Al principio del título preliminar del Código Procesal Civil. El principio de iniciativa de parte está relacionado con la legitimidad penal. El principio de impulso del proceso está a cargo de la parte de quien debe promoverlo. El fin de la integración de la norma procesal supone que el juez debe evitar que la desigualdad entre las personas de personales afecte el desarrollo por resultado del proceso. El principio de vinculación supone que las normas procesales son de carácter dispositivo. ¿Cuál será la respuesta correcta? Antes de responder, vamos a ver. ¿Qué tema está en debate acá en esta segunda pregunta? Principios procesales. Principios procesales. Bueno, nosotros estudiamos la teoría general del proceso, ¿cierto? La TGP. La teoría general del proceso. Esta teoría, como su nombre lo indica, irradia a todos los procesos. No solamente el proceso civil, proceso penal, proceso constitucional. Por eso hay principios que son transversales, en todos los procesos. El debido proceso es un principio constitucional. 1929. La tutela judicial, por eso cuando está en debate eso, ¿no? Es lo mismo la tutela judicial que el debido proceso. Es lo mismo, uno dice que sí, otro dice que no, que la tutela incluye el debido proceso, ¿no? Pero sin entrar en debate, estos principios son tanto para el proceso penal, tanto para el proceso constitucional, tanto para el proceso de familia, tanto para el proceso de familia con su especialidad de violencia familiar, todo esto. Entonces, los principios tienen rango constitucional, porque están en la Constitución. Pero hay otros principios que solamente tienen rango legal, porque no están en la Constitución, pero sí están previstos generalmente en los títulos preliminares de los códigos procesales. El Código Procesal Constitucional, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal, ¿no? Tiene ese título preliminar y ahí se consagran los principios. Principios, ¿por qué se llama principio? Porque hay parte de todo. Hay parte, ¿cierto? Por ejemplo, Neto Nizam, el procesalista penal de Trujillano, decía, el debido proceso es un supraprincipio. Si bien cierto tiene numerado en el artículo 139 de la Constitución, pero no es cualquier principio. Es un supraprincipio, decía. ¿Por qué? Porque cuando se afecta un principio, indudablemente o inevitablemente se va a afectar el debido proceso. Eso no estábamos hablando de los principios procesales. Los principios que tienen rango constitucional y otros que tienen solamente rango legal. Pero digamos, para responder a la pregunta, vamos acá. Decíamos que todo parte de una relación jurídica sustantiva, obligacional o material. Diariamente tenemos esta relación jurídica, llámese sustantiva, obligacionales o material. Y siempre hay dos partes, una parte acreedora y una parte deudora. La parte acreedora titular de derecho y la parte deudora titular de obligación. Hablamos en términos generales. ¿Ya? Y la parte acreedora puede estar constituida por un sujeto unipersonal o varios sujetos unipersonal, igual a la parte deudora.
titular de derecho, titular de obligación. ¿Y de dónde surgen esas relaciones políticas? De la voluntad. De la voluntad. Diariamente surge de por qué ustedes están conectados en estos momentos escuchando esa clase. Por su voluntad. No deberían estar haciendo otra cosa. Los caballeros cocinando, las damas paseándose. ¿Por qué estamos acá por la voluntad? ¿Por qué? Porque queremos lograr el objetivo. Todo se mueve también, es un interés que tienen. Un interés de ascender, un interés de seguir progresando. Eso no es malo. Eso es totalmente pertinente. Bien. Entonces, pero, digamos, solamente de la voluntad surgen instalaciones jurídicas, no, también de la ley. Cuando frente la voluntad y la ley. Hay obligación de que padre alimente a sus hijos, derecho de alimentos. Cuando hablamos de alimentos, jurídicamente, no solamente estamos hablando de alimentación, también del vestido, la vivienda, la educación, la requera, entre otros aspectos. No, eso no acordó el padre con el hijo, no hay voluntad, si no está establecido en la ley. Aquel que por culpa o doble culpa causa un daño a otro, está obligado a indemnizar los 1.969 códigos civiles. También no es acuerdo que vamos a acordar que yo te voy a atropellar para reparar el daño causado a tu cuerpo, ¿no? Nace de la ley. Bien, pero cuando esta relación jurídica sustantiva, obligacional o material genera una relación jurídica procesal, cuando surge un conflicto de intereses, entonces no han solucionado por la vía de la autocomposición, conciliación, transacción. Entonces el acreedor va a interponer su demanda, será el demandante. ¿Contra quién? Contra el deudor, que será el demandado. Legitimidad para hablar, ¿quién lo tiene? Legitimidad para hablar activa lo tiene el acreedor, que será demandante. ¿Y quién tiene la legitimidad para hablar pasiva? El deudor, titular de obligaciones, que será el demandado. ¿No? Entonces, ¿qué legitimidad? Legitimidad activa, legitimidad pasiva. Yo voy a ejercitar mi derecho de acción recurriendo al Poder Judicial en calidad de demandante para pedirle al juez que resuelva el conflicto de interés. Podrá iniciarse un proceso, podrá iniciar un proceso de oficio, modelo civil, entiendas. No, no hay un proceso civil de justicia. Tiene que requerir principio de rogación, principio dispositivo, iniciativa local. Bien, vamos a la pregunta. ¿Qué afirmación corresponde a los principios del título original del CPC? El principio de iniciativa de parte está relacionado con la legitimidad. Eso. Ese es el correcto. Está sacando entonces la A. El principio de discurso del proceso está a cargo de la parte. ¿Quién debe promoverlo? No. Como regla general, contemplada, recogida en el Código Procesal Civil, es que el impulso del proceso está a cargo del juez. Está a cargo del juez. Pero hay un proceso también que se reserva solamente a ser impulsado de parte. Pero la regla es que, según el título original de este principio, impulso de oficio por el juez. Entonces, acá la vemos. El fin de la integración de la norma procesal supone que el juez debe evitar que la desigualdad entre las personas, por razones personales, afecte el desarrollo, no, es el principio de socialización o principio de igualdad. El principio de vinculación supone que las normas procesales son de carácter dispositivo, no, vinculación implica obligatoriedad. No puede ser, son imperativas las normas. Ese principio de vinculación establece que las normas son de carácter imperativo, que deben ser cumplidas así. En cambio, el principio de dispositivo, o carácter dispositivo, puede ser un otro principio de flexibilidad o flexibilización. Elasticidad también se debe. Entonces, la respuesta de las dos es la A. 3. Vamos a ver. Libremente se interpone demanda en el Distrito Judicial de Chiclayo contra Juan Alberto, quien domicila en la ciudad de Lima, a fin de que este último cumpla con entregar 5 camionetas según un contrato firmado notarialmente un mes antes en la ciudad de Chiclayo, para que la obligación se cumpla en Chiclayo. Sin embargo, al demorarse, el juzgado en notificar, la demandante decide imponer nueva demanda por la misma petición, por el mismo hecho y con el mismo sujeto en el Distrito Judicial de Lima. Se encuentran, entiéndase caso en el caso, Luis Benítez se encuentra con Alberto en Chiclayo y se lleva el contrato de compra-venta de 5 camionetas que serán entregadas en Chiclayo. Pero algo que no dicen el origen de Luis Benítez, pero en Chile se que es en Chiclayo, y el señor Juan Alberto de Lima. Luis Benítez interpone la demanda en Chiclayo, porque ahí se iba a cumplir la obligación. Correcto.
pero se demora en notificar e interpone una nueva demanda en Lima, ¿no? Que el Instituto Policial de Lima. Ahora la pregunta, ojo, vamos a frente a una competencia por el territorio. Una competencia por el territorio. Por eso es necesario ya desarrollar, ya, ¿qué significa? De una vez desarrollemos sobre la competencia. Jurisdicción y competencia, ¿se pueden hacer? Jurisdicción y competencia. Estas dos instituciones jurídicas hay que tenerlo muy en claro. La jurisdicción es el poder, o el poder de ver, que tienen ciertas personas naturales que se llaman jueces. Que se llaman jueces. Entonces, el poder de ver que tiene un sujeto llamado juez. Cuando el juez deja de tener jurisdicción, cuando deja de ser juez. El juez de Trujillo viene a Lima, sigue siendo juez, porque sigue teniendo jurisdicción. Pero para resolver un caso en Lima, no, porque no tiene competencia. Eso. Bien. Adelante. Bien, ya hemos visto pues, un video un poco más extenso sobre lo que vendría a ser la calificación, ¿no? De la demanda o la postulación a la misma. Hemos visto acá acerca de la inadmisibilidad, la improcedencia y la declaración de cuando se pronuncia sobre fondo. ¿Ah? Fundada, correcto. Ya no se ha hablado, por ejemplo, en el video ya hemos hablado, porque ya es mucho más obvio, ¿no? El tema de la admisibilidad. Si se admite a trámite, pues, ¿cuál es el problema? Bien, ¿no? ¿Sí o no? O va a criticar porque el juez le admite su demanda. ¿No es cierto? Está perfecto, pues lo hicieron bien. Ingresó y se admitió. ¿No? Continúa el trámite de manera normal. Entonces, en el video, lo que se ha puesto a conocimiento es el tema de la inadmisibilidad, que ya nosotros hemos visto y que estamos corroborando también con el ponente o expositor, acerca de la inadmisibilidad, quiere decir, o se asemeja, o se relaciona. Adelante, adelante. Puede estar. Se asemeja, se relaciona, correlaciona, se vincula, se une con el tema de la subsabilidad. ¿Lo he dicho? No. Con el tema de la subsanación. ¿Correcto? Si es inadmisible, significa que puede ser subsanado. Si es improcedente, significa que puede ser. Que no puede. Muy bien. No puede ser subsanado. O sea, es insubsanado. ¿Y si es trabajo fundada, qué significa? ¿Te sirve? ¿Que sea admitido? Pero vamos a ver. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo no lo entiendo? ¿Cómo? El comprendo es que las pretensiones son aceptadas por el juez. Que la pretensión ha sido aceptada por el juez. Correcto, pero que ha sido materia de pronunciamiento, ¿no? Creo que por ahí escuché que algo de que ganaron, creo. Ya, está bien, es lo correcto, justamente. Cuando se ampara la demanda, cuando se concluye con el proceso, se emite una sentencia. Al concluir el proceso y declarar fundada la demanda, pues quiere decir que se aceptan las pretensiones. Bueno, se han aceptado las pretensiones. Lógicamente, luego de una evaluación de los requisitos de forma y los requisitos de fondo. Si se declara infundada la demanda, ¿qué significa? El juez se respeta a favor de la otra parte. Ya. El demandante no aprobó sus pretensiones. ¿Y el demandante no aprobó sus pretensiones? Correcto. Por supuesto, hay que recordar, pues, fácilmente, que cuando uno va al Poder Judicial, por regla general, uno gana y el otro pierde. Regla general, ¿no?
reglas generales. Poder judicial uno gana y uno pierde. Mientras que en algunos mecanismos alternativos de solución de conflictos, tranquilamente ambos pueden ganar. Pero en el Poder Judicial la regla es que uno gane y el otro pierda. Mientras que a uno se declara fundada la demanda, lógicamente gana la demanda o aceptan las pretensiones de la demanda, hacia la otra parte se le rechaza, ¿no? Pierde la demanda. Bien. Nuestra utilidad, considerado por nuestro logro específico de aprendizaje, no necesita finalizar la unidad. El estudiante va a poder reconocer y aplicar las condiciones de la acción, los presupuestos procesales, así como aplicar los juicios de admisibilidad y procedibilidad. El logro de esta sesión número 3 es que al finalizar la sesión, el estudiante puede identificar el primer filtro procesal acerca de la calificación de la demanda respectivamente. Por ello, nuestro contenido o transformación del tema habla específicamente sobre el filtro procesal de la calificación de la demanda. Sin leer la diapositiva, ¿qué es entonces la calificación de la demanda? Vamos, ustedes mismos, ¿ya lo entendieron? ¿Qué es la calificación de la demanda? Algo que hace el juez se fija en lo que son los actos procesales y lo presupuestal de lo que es la demanda que hacemos. El juez va a ser el que se encarga de todo eso, revisar y aceptarla o no aceptarla. Ya. En realidad está bien, solamente que está un poquito desordenado. Sí. Pero está bien. ¿Por qué? Porque usted me ha hablado de un acto procesal. Me ha hablado de un acto que es realizado por el juez. Me ha hablado de que puede ser admisible o inadmisible, ¿no? Entonces, todo eso es la calificación de la demanda, que está incluida dentro de la postulación, ¿verdad? Porque si bien es cierto, también habló de las condiciones, ¿verdad? Condiciones y presupuestos también. Entonces, todo eso es la calificación de la demanda. La calificación de la demanda, pues, involucra la calificación necesaria por parte del juez o el órgano jurisdiccional sobre los requisitos de forma y los requisitos de fondo que son realizados en forma exclusiva por el juez. Sin embargo, existe una excepción, ¿verdad? Sí. ¿O no? ¿Cuál es esa excepción? Para que lo revise, auxiliar. Auxiliar jurisdiccional. Ese lo revisa antes el juez. O sea, el juez será el que tiene lo que es la demanda, pero... El deber. El deber, pero... Pero puede revisarlo en el cambio antes que lo resuelva el juez. Correcto. El juez tiene el deber y la obligación de revisar. Está estipulado por ley. ¿Correcto? Correcto. Sin embargo, sin escaparse de sus funciones o sin derivar la misma, puede encargar a su auxiliar jurisdiccional que pueda observar si ésta se encuentra con copias legibles, ¿no? Con copias legibles o con la cantidad de anexos correctos, ¿no? Esa es la salida. Bien, bien. Por eso, en nuestra diapositiva nos señala, por ejemplo, respecto a la calificación de la demanda solamente, cuándo es admisible, inadmisible e improcedente. Ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que esto involucra la calificación. ¿Y por qué antes en el video apareció algo infundada y fundada? ¿Ah? ¿Por qué hablamos de fundada e infundada? Vamos. Está fácil, ¿no? Una palabrita nada más. Vamos a aprovechar que aparece o que desaparece. ¿Por qué entonces en el video se habló de fundada e infundada y por qué lo vemos acá? Fundada y infundada.
Por jurisdicción cuando el juez decide y que nuestra pretensión es que resuelva a favor y contra nuestra pretensión. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Yo? ¿No sabe, no opina? ¿Alguien más vota? Bien, joven. Muy bien. Claro. Porque en la calificación de la demanda, pues, calificamos, pues, la demanda para poder iniciarla. Cuando hablamos de una declaración, ojo, declaración de demanda fundada o infundada, nos estamos pronunciando sobre el fondo estrictamente. ¿Correcto? Y ese es al final. Al final. Es en la etapa decisoria. Es correcto. Muy bien. Mejor todavía. Excelente. Porque acá estamos recién en una etapa postural. ¿Sí? Sabemos, pues, ¿no? Ya inadmisible, admisible, pues, lógicamente ha sido aceptada sin ningún contratiempo. Inadmisible, que es pasible de subsanación. Demanda improcedente, habla acerca de requisitos de fondo. Lógicamente, por eso no pueden ser subsanadas. No pueden ser subsanadas. O sea, insubsanadas. Dentro de ellos aparecen los famosos juicios de admisión. La calificación de demanda, por regla general, debe ser realizada por el juez. Pero sin variedades de disposición se puede prestar la posibilidad de que se contemple en el segundo párrafo del artículo 123 la potestad que el auxiliar provisional verificara la conformidad y legalidad de, bueno, legibilidad, perdón, de las obras. En tal caso, hablamos también acerca de las resoluciones de decreto. ¿Se acuerdan qué era la resolución de decreto? ¿Se acuerdan? No, el decreto y el auto. Ajá, correcto. El auto son resoluciones que resuelven incidencias. El decreto expulsa el proceso. Correcto, muy bien. Excelente. El auto resuelve incidencias, necesariamente, ¿no? Por ello es que necesita ser fundamentado, argumentado, ¿no? Pero en cambio, los decretos no solamente son impulsos de mero trámite, ¿no? Simplemente se presentó, téngase presente documentos, téngase presente el oficio por el traslado, ¿no? Se recibe el oficio, se envía copias, ¿no? Nada más, todo impulso. Tenemos un ejemplo de la resolución número 1, ya nosotros hemos visto esa parte. Entramos a lo que es la inadmisibilidad de la demanda. Conforme al artículo 128 del Código Procesal Civil, es un acto procesal que será declarado inadmisible cuando carezca de un requisito de forma, o este se cumpla defectuosamente. El juez declara inadmisible la demanda justamente por ello, ¿no? Inadmisible requisito de forma. ¿Cuál será un requisito de forma? Lo de los anexos, que falten anexos. Ajá. No tenga los requisitos legales, ¿no? Los requisitos de forma nada más. No se acompañan los anexos exigidos por ley. El petitorio sea incompleto o impreciso. La vía procedimental propuesta no corresponda a la naturaleza del petitorio o el valor, salvo que esta la ley permita su adaptación. En estos casos, el juez ordenará el demandante subsanar la omisión o defecto en un plazo no mayor de 10 días. Si el demandante no cumpliera con lo ordenado, el juez rechazará la demanda y ordenará el archivo de expediente reestructurado. ¿Correcto? Juicios de procedibilidad. El juez calificará improcedente la demanda si carece de competencia, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 427.4 del Código Procesal Civil. Si pese a ello la admite, entonces cabe proponer una excepción correspondiente.
Acá hablamos que si el juez era competente o no era competente, ¿verdad? ¿Sí? Y que justamente, bueno, como ya hemos hablado ya sobre él, podemos darnos un pequeño salto, ¿no? Y que justamente por razones del rechazo liminar, ¿era el qué? Eliminar. El rechazo liminar, ¿no? El juez no podía, pues, rechazar liminarmente, ¿no? La demanda, sino que tenía que aceptarla para poder calificarla y luego de trasladarla, pronunciarse sobre su competencia. ¿Correcto? ¿Y eso por qué sucedía? Porque en una forma extensiva de nuestro derecho, de nuestro nuevo Código Procesal Constitucional, artículo número 6, fue modificado y se prohibía que las demandas constitucionales no sean rechazadas. Todo, pero es un tema constitucional que tiene que ver con el proceso civil. Lo que pasa es que el derecho, bueno, el Tribunal Constitucional en sí es el máximo exponente en la interpretación de la norma. ¿Qué norma? La Constitución. Entonces, al verse inmiscuido aquí el derecho de acción, que sabemos perfectamente que es el acceso a la justicia por parte de las personas o de los justiciables, se pueden ver que posiblemente se estén dañando derechos fundamentales. Dentro de ellos, la tutela jurisdiccional efectiva, el acercamiento justamente de las personas a la justicia. Entonces, por eso, ¿no? Los jueces no pueden rechazar la demanda liminarmente. ¿Ya? No la pueden rechazar liminarmente. Eso no significa que van a ir hasta el último, ¿no? Para declarar improcedente, ¿no? Pues sería una pérdida de tiempo. Sería un abuso también. Pero sí pueden declararla en el primer momento que puedan. ¿Sí? Lógicamente, como un mecanismo de defensa, para evitar esto, existen las famosas excepciones, ¿no? Es un mecanismo de defensa. En este caso, la excepción de incompetencia que se presenta ante el juzgado, si bien se declara fundada, pues se declarará nulo todo. Si se declara infundada, quiere decir que la competencia del juez es válida, ¿no? Y se continuará con el proceso con normalidad, hasta que se emita un resultado de fondo, ¿no? Una sentencia. Fundada y infundada. ¿Correcto? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. La excepción, ¿no? Si la excepción es amparada, ¿qué quiere decir? Si se ampara una excepción de incompetencia, ¿no? Si se ampara una excepción de incompetencia, quiere decir que el juez es incompetente. ¿Sí o no? Si se ampara una excepción de incompetencia, quiere decir que el juez es incompetente. Por ende, se anula todo. ¿Correcto? Si se ampara, si se declara fundada la excepción de competencia, quiere decir que el juez no es competente. Se declara nulo todo. Pero si se rechaza la excepción de incompetencia, correcto, quiere decir que el juez sí es competente, sí puede conocer el proceso. Consecuentemente, puede continuar el trámite en el mismo estado en que se quedó. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Señalamos algunas causales de improcedencia de la demanda. ¿Qué nos dice? El demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar. Eso ya lo manejamos totalmente. El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar. Se advierta la caducidad del derecho o la prescripción del mismo, como ya hemos visto, artículo ¿qué? 2001, ¿verdad? Ya está. No existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Que el petitorio diga una cosa y que el hecho diga otra. ¿Correcto? ¿No? Pero ojo, no basta con que parezca que no se entiende, porque si se entiende,
el juez lógicamente va a emitir pronunciamiento. ¿Por qué? Porque si recordamos un poco, en nuestro título preliminar del Código Civil se habla acerca de que el juez tiene que aplicar la norma pertinente. El juez conoce de derecho, ¿correcto? Y como el juez también es un conocedor de derecho y tiene el deber de acercar a la justicia a las personas por intermedio de la acción, él se va a pronunciar y va a tomar el camino más adecuado para poder amparar su demanda. Ojo, no para darle la razón o por una exigencia, sino para administrar justicia. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Todo bien? Que el petitorio fuese jurídicamente o físicamente imposible. Si el juez estima que la demanda es manifiestamente improcedente, la declarará así de plano, expresando los fundamentos de su decisión, devolviendo los años. Bueno, ya sabemos de que preliminarmente no puede hacerlo, pero seguidamente sí. El rechazo in limine o liminar, ya sabemos que proviene de nuestro artículo número 6 de nuestro Código Procesal Constitucional. Esto pues ha modificado pues la circunstancia de que los jueces puedan rechazar en un primer momento a la calificación nada más de la demanda en temas constitucionales, ¿no? Temas constitucionales. ¿Cuáles son los temas constitucionales que hemos tratado? Acción de amparo, alias corpus, alias data, ¿y qué? Hacia el cumplimiento. Y acción de cumplimiento, ¿no? Así es. Ya hemos visto que antes era, dice, esta potestad se encontraba regulada en el artículo 47 del Código Procesal Constitucional. Sin embargo, con el nuevo Código Procesal Constitucional, el artículo 6, se ha eliminado esa facultad, impidiendo que el juez, dice, que los jueces constitucionales puedan dejar o puedan emitir un rechazo preliminar sobre estas demandas de carácter constitucional. Lógicamente, se lanza también una crítica en el sentido que por realizar este tipo de calificación, vamos a decirlo así, obligatoria, ¿no? Obligatoria en el sentido de que sí o sí tengo que calificar la demanda, aunque manifiestamente sea improcedente, ¿no? Sí o sí la acepto, sí o sí la califico, la traslado, para luego pronunciar, ¿no? Entonces, eso genera, dice, una sobrecarga, ¿no? Una sobrecarga que el aparato jurisdiccional, pues, no está preparado. Otros, lógicamente, sostienen de que es algo muy razonable, puesto que existen demasiados errores judiciales y, consecuentemente de ello, el rechazarlo liminalmente constituiría una afectación al derecho de defensa de las personas y, sobre todo, y principalmente, el derecho de acceso a la justicia de las personas. Eso es lo que hemos hablado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí? Ya está claro todo, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Qué queda en el aire? A ver. ¿Qué queda en el aire? Si hemos hablado de calificación, postulación, las etapas del proceso, en este caso estamos en la etapa de postulación todavía. ¿Sí? Estamos en la etapa de postulación. Semana 4, la próxima semana tenemos examen. ¿Ya? Entraría hasta acá, pues, ¿no? Hasta acá entra. ¿Ya? Bien. Respecto a la redacción del auto de calificación de la demanda, ¿cómo creen que se califica o que tiene un auto de calificación de demanda?
¿Cuáles serían las partes? Wow, pero tienen partes. ¿Saben utilizar, por ejemplo, este pequeño servicio de seguimiento? ¿Saben? Ya, entonces, bueno, vamos a aprovechar. El Poder Judicial, por ejemplo, les brinda un aplicativo para darle seguimiento a los expedientes. ¿Ya? Lógicamente, vamos a aprovechar. Simplemente ingresan a la página del Poder Judicial. ¿Ya? Ingresan a la página del Poder Judicial. Cierran la ventanita que aparece. ¿Sí? Ya. Ponen el servicio. Y ahí dice, a su mano izquierda, al ciudadano, ¿ya? Y buscan acá, consulta de expedientes. Acá, consulta de expedientes judiciales superiores, ¿ya? Le dan clic y les va a aparecer esto. Lógicamente tienen que saber el distrito judicial al que pertenece, el juzgado al que pertenece, la especialidad, el año, el número de expediente y el apellido de la persona. Se pone el código. Y les va a salir el número de expediente. Esto solamente se puede, bueno, antes era solamente civil, ahora ya está pues, en varias materias, administrativo, laboral, ¿no? Pueden darle seguimiento. Así es, ¿no? Un auto aductor, por ejemplo, acá. Y se admite una demanda. Esta demanda es una demanda de... Aquí se emite un auto y un visto. ¿Por qué un auto y un visto? ¿De dónde salen los vistos ahora? ¿Ah? Primero era un auto de un decreto, ahora es un visto. Ya aparece esta forma. ¿No? El auto es por lo que, ¿cómo se llama? De los documentos procedentes. ¿Ya? De los documentos. Y justamente se resuelve un auto porque se tiene en sí algo específico nada más. Cuando se dice autos y vistos es porque ya se tiene todo el expediente a la mano, a disposición. Y se resuelve en base a todo. ¿Correcto? Ya se resuelve. Ahora, ¿cómo es que ve? Observa, ¿no? Sí, se observa. ¿Cómo es que se observa? Se puede observar un auto de avisorio.
Pues lógicamente, al escrito de la demanda dice, al principal, ¿cuál es? ¿Cuál es el principal? Acá hace referencia a la pretensión, ¿no? A la pretensión. Que la demanda interpuesta reúne los requisitos y anexos previstos en el artículo 424, 425 del Código Procesal Civil. Segundo, que la misma no adolece aparentemente de causal de inadmisibilidad y en procedencias establecidas en el artículo 426 y 427 del Estado Código, estableciendo que la ley 29.866, la inexigibilidad de la conciliación extrajudicial en los procesos judiciales referidos a pensión de alimentos. Correcto. Recordar que en pensión de alimentos no es necesario tener una conciliación previa, ¿no? Si bien es cierto, se puede practicar, no es menos cierto que sea opcional. En alimentos. O en todo, pues en todo acto donde el derecho sea de libre disponibilidad. Tercero, que la pretensión invocada se encuentra parada en los artículos 472, 474 y 475 del Código Civil. Asimismo, concuerda con el artículo 164 del Código Niños y Adolescentes, siendo esta judicatura la competente para el conocimiento de la presente causa de conformidad con lo establecido en el artículo 560 del Código Procesal Civil. Por tales consideraciones, se resuelve admitir a trámite la demanda interpuesta, ¿no? Por doña, vamos a decirle señora Rotinco, en representación, ojo, importante, de su menor hijo. Acá, bueno, lamentablemente así lo han puesto, ¿no? Contra la persona de cara. Vía el proceso único, teniéndose por ofrecidos los medios probatorios presentados a los años. Agréguese a los autos. Ojo, ofrecidos los medios probatorios presentados, dice. Ofrecidos los medios probatorios. No, no significa que se están aceptando, sino por ofrecidos, o sea, que están presentes. En su momento, en la audiencia única, vamos a ver si son, que tienen un valor probatorio. ¿Correcto? Agréguese a los autos todo lo que ya se tiene. En consecuencia, traslado al demandado por el término de 5 días para que cumpla con absolver, o sea, responder, la misma si lo estima conveniente dentro del plazo concedido, debiendo en este caso anexar a su escrito de contestación el documento que se refiere en el artículo 565. Pues, entonces, bajo procedimiento de declararse su rebeldía en el proceso. ¿Eso en caso de qué? ¿En qué caso podemos declarar rebelde? Ausencia. Demandó. Está bien, pero no es exactamente la palabra correcta. No me contestaba, no contestó la demanda. Ya, correcto. En caso de omisión, ¿no? En caso de omisión. O sea que, pese a tener conocimiento, este niño diga, bueno, ¿no? Omito lo que se ha jugado, ¿no? No me importa, ya continúen. Ahí se declara rebelde. En ausencia, no. Si estuviera ausente, es como si no le hubiéramos notificado, ¿no? Entonces tendríamos un error, un vicio, una nulidad, porque no se está emplazando correcta. ¿Sí? Asimismo, cumpla con anexar, dice, copie su documento de identidad, señale domicilio real, señale domicilio procesal, dentro del radio urbano del juzgado de paz letrado de Icaza. Señale casilla electrónica, ello a fin de evitar la inadmisibilidad de su recurso y la dilatación innecesaria del trámite del proceso, atendiendo a la pretensión urgentísima a favor de alimentistas. Teniendo en cuenta los principios de concentración, economía procesal, resolución administrativa 117-2020, que aprueba la directiva 7-2020 de la Corte Superior de Justicia de proceso simplificado y virtual de la pensión de alimentos para niñas, niños y adolescentes. ¿No? Ese despacho fija, en el presente caso, la realización de la audiencia única, cautelando el plazo para la presentación de la contestación. Rápido, ¿no? Ya contestas, te notifico, mientras tú contestas, yo ya tengo fecha para audiencia, ¿no? Ahí está. Y tenemos fecha para audiencia. Tenemos fecha para audiencia. Rapidito. La misma que va a ser por Google
Google Meet, ¿no? Se tiene que tener en cuenta, pues, lógicamente, contar con una PC, con una laptop, con un móvil, micrófono integrado. En caso de utilizar un dispositivo móvil, previamente deberá traer el aplicativo Meet. Tener un ambiente iluminado para la audiencia virtual, los autores deberán mostrar sus medallas respectivas, todo, correcto. Cualquier altercado, comunicarse con los números estrictamente, perdón, que tengan que ver con el proceso. ¿Ah? Conferencia de preparación y audiencia única que se requiere a las partes y sus abogados defensores proporcionar los siguientes datos: número de teléfono, abogado, ¿no? Eso ya para la parte demandada. ¿Eh? Ahora ustedes dirán, se olvidó de algo importante y va a esperar hasta que, ¿cómo se llama este? Hasta que se haga el proceso para pedir se oficie a la SUNAT o a la SUNAT. No, acá mismo. Ofíciese a la SUNAT y a la SUNAT para los fines correspondientes de forma. Ofíciese al área encargada del estudio, bueno, lamentablemente es un abogado, ¿no? Para que pueda remitir boletas de pago y planillas correspondientes. Téngase presente lo que son requisitos de forma, ¿no? Ahí solamente estamos viendo por el tema de los anexos, el tema que no se cumple con anexar aranceles, porque tiene menos de 20 URPs y no es pasible de pagos, no notificaciones, no medio de prueba. Tercero, entonces digo, el tema también de las copias, ¿no? El tema de las copias. El cuarto, por supuesto, se tiene que nombrar desde ya una asignación anticipada, una medida cautelar, ¿no? Entonces, rápidamente se resuelve conceder medida cautelar sobre el fondo con una asignación anticipada. ¿Qué logramos? Rápidamente el 20% de su haber mensual con la primera resolución. Rápido. Embargo de cuenta. 20%. Y quinto, la autorización justamente para poder suscribir demanda. Listo. Se acabó. El auto emisorio de calificación te entrega lo que tú pides. En un proceso de alimentos, como ya se han dado cuenta, si lo plantean bien, si son específicos, son muy ordenados, ¿no? Y piden lo que la ley prácticamente les otorga en tema de simplicidad, en la primera resolución tienen todo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Nada? ¿Seguro? ¿Todo está bien? No asusten, ¿no? Pienso que no lo han entendido. ¿Sí? ¿Todo está claro? Ya. Entonces, vamos a pasar a nuestra parte práctica. ¿Ya? ¿Qué hicimos la vez pasada? Una demanda. Una declaración de la demanda. Ya. Vamos a hacer, en todo caso, dado el tiempo también que tenemos, vamos a participar nada más, ¿no? Sobre estos puntos que tratamos el día de hoy. Ya para ratificarlo, ¿no? Ojo, pero no solamente sobre lo que estamos tratando, ¿no? También con una pequeña correlación con las condiciones de la acción y los presupuestos procesales. Nada de otro mundo, solamente colocarlo. ¿Sí? Vamos, grupo de 5. Grupo de 5. Bien, dale. Usted nada como cómo serán, o sea, no la pregunta, cómo van a ser los casos para el examen. ¿Cómo van a hacer los casos? Sí. Caso simple, de 2 3 líneas nada más. Sí, pero un ejemplo, ¿cómo se van a dar los casos? A ver, supongamos.
en una demanda de alimentos, en una demanda de alimentos, donde el menor alimentista ha cumplido la mayoría de edad, se pretende, en una demanda de alimentos donde el menor ha adquirido la mayoría de edad y este ha incumplido con la obligación del pago de la liquidación, corresponde presentar la denuncia por omisión a asistencia familiar a la madre o al hijo. Ya, jóvenes, a ver, vamos a dictar nuestro cierre con nuestras conclusiones finales de esta clase el día de hoy. ¿Ya? Tenemos, pues, una conclusión. ¿De qué hemos hablado? De los requisitos de la demanda. La demanda, la calificación de la demanda. Acto postulatorio. Filtro procesal, ¿correcto? Es un acto procesal que será declarado admisible o inadmisible cuando carezca de un requisito de forma o este se cumpla defectuosamente. Después calificará improcedente la demanda si carece de competencia atendiendo lo procesado en el artículo 427. Si la excepción de competencia declarada infundada se declarará, además de saneado el proceso, dice, se declarará válido, ¿no? Ahora, independientemente de eso, hablamos también si la demanda es amparada como fundada o infundada. Si es declarada fundada o infundada, ¿a qué etapa pertenece el proceso? A la etapa decisoria, ¿no? Si uno no está conforme con la decisión, lógicamente entramos en una etapa impugnatoria. ¿Ya ves que se me olvidó la impugnatoria. Luego de eso ya viene la ejecutoria, ¿correcto? Pero extraordinariamente podemos recurrir en casación a la Corte Suprema. Recordamos que este es un recurso extraordinario, no es una tercera instancia. ¿Correcto? Bien, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas, no hay dudas, nos quedamos ahí. ¿Ninguna? Perfecto.